Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos de la Iglesia Fuente de Poder del Ingenio Santa Fe, la República Dominicana. Le habla su hermano Raimundo Merán. En este día quiero compartir con ustedes la sesión 7, alabado sea el nombre del Señor, del maestro de escuela bíblica, que lleva como título La tumba vacía, El Salvador vive. Y esta consta de 3 partes. La primera parte, una tumba vacía, buscando al Señor. Y la palabra será leída, que va a estar basada en San Juan 20, 1 y 2 de esta primera parte. Y la palabra será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice lo siguiente: el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al discípulo el cual amaba a Jesús, y les dice: han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Alabado sea el nombre del Señor. La tumba vacía. Dice la palabra del Señor en San Juan 20, 1 y 2. Dice que María había ido de mañana muy temprano al sepulcro a ver el cuerpo del maestro. No solamente a verlo, sino que María se sentía comprometida con el Señor. Esta María Magdalena, la cual el Señor había librado de 7 demonios, sentía un gran afecto por el Señor y tenía un cumplido con esto. Quería ungir el cuerpo del Señor. Como era tradicional en el pueblo judío, cuando la persona moría, se hacía unos preparativos para el entierro. Bañaban el cuerpo, lo ungían con especias, aceite, perfumes. Entonces, cuando más María, que tenía este gran agradecimiento y eh, este gran aprecio por el Señor, no lo quería hacer. Pero dice que María fue de mañana muy temprano, aún estando oscuro. ¿Por qué María fue aún estando oscuro? Porque tanto María como los discípulos y todos los seguidores de Jesús estaban aterrorizados a ver cómo su Señor había sido crucificado allí, había muerto en la cruz del Calvario. Y estaban todos asustados. Como lo podríamos haber estado nosotros también, ¿por qué no? Pero mire como dice en el capítulo 2. ¿Qué dice el capítulo? Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo, el cual amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Aunque el libro de San Juan dice que había ido María Magdalena, pero el libro de Mateo, el San Lucas y San Marcos dice que había más allí. Y una manera de corroborar esto es que ella dice: y no sabemos. Cuando dice no sabemos, está diciendo claro en plural que había más de uno. No sabemos dónde está el cuerpo del Señor. La base del nombre del Señor. La parte B de esta parte dice: ver y creer. La base del nombre del Señor. Y vamos a estar leyendo en el libro de Mateo 20, de 3 al 9, a 12 el nombre del Señor, para fundamentar lo que quería decir. Y salió Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro, y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos echados, mas no entró. Llegó luego Simón Pedro, siguiéndole, y entró en el sepulcro y vio los lienzos echados y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino
envuelto en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó, porque aún no sabían la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos. Aquí vemos un panorama. María había ido a un auxilio y había encontrado a Simón Pedro y a Juan, el discípulo amado, y le dice lo que ha ocurrido con el cuerpo de Jesús. Ella entendía que el cuerpo de Jesús había sido robado, pero ella en ningún momento entró. Ella únicamente vio la puerta que habían removido la piedra. Pero dice que el discípulo amado, Juan, había ido al lugar, miró y vio los lienzos que estaban quitados, pero no entró. Pedro, luego llegó Pedro, y como es un hombre que siempre estaba activo, un hombre rápido, llegó. ¿Y qué hizo Simón Pedro? Que no se contuvo quedarse afuera, sino que entró. Y además de ver los lienzos, vio el sudario de Jesús que estaba en un lugar aparte. Dice que luego, después de eso, entró Juan al sepulcro, vio y creyó. Pero que todavía la escritura no habían dicho de que Jesús, o sea, yo no tenía el conocimiento de que Jesús iba a resucitar. Según la escritura, no se le había dado el conocimiento. Pero dice la palabra, en esto quiero hacer énfasis, que Juan vio y creyó. Vio y creyó. No así María, porque María había llegado al lugar, vio la piedra removida y fue en auxilio de los discípulos para que ellos les ayudaran a encontrar el cuerpo de Jesús. Vamos a continuar en la segunda parte que dice el Señor resucitado. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor, a base del nombre del Señor, en el libro de San Juan, del 20, pero lo vamos a estar leyendo del 10 al 16. Y la palabra dice así: y volvieron los discípulos a los suyos. Empero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y estando llorando, bajóse a mirar el sepulcro, y vio los dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza, el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y como hubo dicho esto, volvióse atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Dícele Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelano o sepulturero, dícele: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Dícele Jesús: María. Volviéndose ella, dícele: Raboni, que quiere decir maestro. Dice la palabra del Señor que María se había quedado allí en ese lugar, afuera llorando. Vio los ángeles le preguntaron que por qué lloraba. Aún no así, ella continuó desconsolada porque había perdido a su maestro, al cual agradecía tanto. Pero se le aparece el Señor a María y le dice: María. Inmediatamente ella oyó que dijo María por su nombre, entendió que era el maestro que le estaba hablando. Y María le dice Raboni, que quiere decir maestro. Ella pudo entender de que era el mismo Jesús que le hablaba en ese momento. Pero tuvo que venir primero la voz del Señor directamente hacia ella, para que ella pudiera entenderla, a pesar de que los ángeles
ya se le había manifestado, le habían preguntado, ella todavía no entendía lo que estaba ocurriendo. Pero al maestro acercársele y hablar con ella, pudo entender de que se trataba de Jesús, que era Jesús que le estaba hablando a ella. El tema 3 dice, la gran comisión. Y vamos a estar leyendo, alabado el nombre del Señor, en San Juan 20, 17 y 18. Pero vamos a estar, en vez de estar leyendo 17 y 18, vamos a leer de 17 hasta el 23. Dice lo siguiente. Dícele Jesús, no me toques, porque aún no he subido al Padre, mas ve a mí, a mis hermanos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de quien había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Entonces fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos, por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en el medio y le dijo, paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostró las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo, a los que remitieres los pecados, les son remitidos, a quienes los retuvieres, les serán retenidos. Alabado sea el nombre del Señor. La gran comisión. Dice la palabra del Señor en el versículo 17, que Jesús le había dicho a María, no me toque porque todavía no he subido al Padre, sino que ve, revélale a los demás lo que tú has visto. Dice la palabra del Señor también que el propio Jesús se le apareció, aún estando los discípulos con la puerta cerrada, por el temor que tenía. Jesús se le apareció en medio de ellos para que ellos pudieran entender de qué se trataba, porque ellos no habían entendido, aún solamente tenían de que habían visto la piedra removida y que no había un cuerpo allí en el lugar. Pero Jesús no se le había revelado a ellos, se le había revelado a María. Entonces se le apareció en medio de ellos y le dicen, oye, toca aquí en mi costado, mira mis manos. Dice que ellos se sintieron gozosos, estaban contentos porque el maestro había resucitado. Su maestro había resucitado. Y era una de las maneras de ver, de ellos entender que únicamente a través de la revelación de Jesús, porque ellos no creían que realmente, no sabían o estaban seguros de que el maestro había resucitado. Pero el Señor fue y se apareció en medio de ellos para que lo pudieran entender. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dice aquí, alabado sea el nombre del Señor, en el versículo 22, y como hubo dicho esto, sopló y díjole, tomad el Espíritu Santo. El Señor, dice la palabra del Señor en el versículo 22 y 23,
que Jesús había soplado a los discípulos y le había hecho partícipe del Espíritu Santo, y le dice: oye, a quien usted diga que sus pecados han sido perdonados, serían perdonados, y aquellos que los pecados son retenidos, les serían retenidos. Le dio el poder a partir de ahí, porque ya Jesús había sido el Jesús resucitado y tenía el poder. Aún no había subido el Padre, pero tenía el poder para hacerlo. En esta mañana, mis queridos hermanos y amigos que me escucharon, espero que ustedes hayan entendido este mensaje o esta palabra breve que hemos participado. Y le quiero decir, hoy día que el mundo está en estas condiciones de una pandemia mundial, donde todo el mundo está asustado, como pasaba con los discípulos en aquel lugar que estaban escondidos, hoy día la gente ha tenido que esconderse, pero esconderse a esta pandemia que tenemos, y todo el mundo está asustado. Pero recuerde que el Señor decía en su palabra, le dijo a los discípulos: paz. En esta mañana yo te quiero decir que podemos tener paz a través del Señor. Únicamente Cristo nos da la paz, nos da la esperanza de una nueva vida. Únicamente en Jesús hay vida eterna y hay esperanza para nosotros. Por eso te digo, aquellos amigos que no conocen de Jesús, que acudan a Él, que Jesús es la solución del mundo. Y a ti, mis queridos hermanos, que cada día nos afiancemos más y que no importa lo que veamos a nuestro alrededor, Jesús está a control. Pasen buenos días y que Dios les siga bendiciendo. Le ha hablado su hermano Raimundo Merán. Buenos días.